Muy buenos días a todos. Son las 9:37 minutos. Hace ya un par de minutos, hace más o menos 35 minutos, inició la bolsa. Y como es usual, desde Finanzas Trader y junto con nuestro broker aliado Finveo, vamos a iniciar nuestra sesión de apertura el día de hoy. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. Bueno, iniciamos para el calendario económico, mucha información que revisar el día de hoy. Muchísimos impactos a nivel negativo por la variante Omicron. Ya en un momento les digo específicamente qué sucedió, pero antes de eso me gustaría pues hacer la revisión del calendario económico como es usual. En general, pues uno que otro dato interesante, la inflación en Francia a nivel mensual se mantiene a nivel trimestral igualmente y en su variación armonizada pues no demuestra mayores cambios. Por ejemplo, Francia, que es una de las que ha presentado menores presiones inflacionarias, pues se mantiene bajo la misma perspectiva. Adicionalmente a eso tuvimos el cambio del desempleo en Alemania, que arrojó una cuota positiva y la tasa del desempleo de Alemania, pues en línea con el dato anterior, pasa de 5,4 a 5,3. Igualmente tenemos datos tal vez interesantes para el IPC en la zona euro en su variación anual, que no nos extraña que haya subido ya el día de ayer en el video de apertura les mencionaba cuáles eran las inflaciones de Alemania y de España, que son los que más agregan inflación a Europa. Y pues bueno, ¿qué es lo que tenemos? Un reflejo de esos datos de 4,1, la inflación en Europa pasa a 4,9. Definitivamente es muy claro las presiones inflacionarias que están en los mercados y pues bueno, esto, digamos que el que va a pasar con este dato, lo siguiente es por supuesto revisar y estar muy atentos a qué pasa en la reunión de diciembre, cuáles son las decisiones de parte del Banco Central Europeo. ¿Qué más hay para el día de hoy? Bueno, tenemos tal vez la tasa de desempleo para Brasil pasa de 13% a 12%, bastante positivo. El PIB para Canadá en general no demuestra un movimiento muy absoluto, muy importante, por lo menos en la variación anual es claro que hasta ahora se está saliendo de ese efecto pandemia y estamos saliendo pues hasta ahora de ese efecto base. En general, pues digamos que no hay mucho más que analizar. Tal vez de manera anualizada en su variación trimestral, sí es bastante positivo saber que pasa de -3 a 5,4%. Eso digamos que alenta bastante a la economía canadiense. ¿Qué más tenemos? Los índices de precios de la vivienda SPK Schiller para las 20 ciudades más importantes no se ha cargado. Vamos a ver si le damos un refresh y ya se carga ese dato. Sí, aquí llegó. El dato anterior era 19,6, quedó en 19,1. A pesar de que disminuye y está por debajo de las expectativas, igual sigue siendo un dato muy alto. Básicamente nos está diciendo que los precios de la vivienda han cambiado en una proporción similar al 19% y que se mantienen estancados en ese número. ¿Qué vamos a tener a lo largo del día? PMI de parte de la Fed de Chicago y tal vez comparecencias de Jerome Powell, muy importante el día de hoy, igual que las comparecencias de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro. Em, y pues bueno, el índice de confianza del consumidor también supremamente importante. Tal vez yo estaría muy atento, tal vez ya comenzar a prestarle atención a qué es lo que va pasando con la visión de política monetaria en Europa. Y por supuesto las reservas semanales de crudo también muy interesantes. El resto del día tal vez interesante el PIB para Australia, perdón, y tal vez el PMI manufacturero de parte de China. Más allá de eso no hay mucho más que señalar. Bueno, ahora sí en materia, ¿qué es lo que tenemos hoy? Movimiento correctivo en las bolsas mundiales. Nuevamente, digamos que permanecemos en un claro negativismo en el mercado. Básicamente, ¿qué está sucediendo? Digamos que la cabeza ejecutiva de Moderna en un comunicado mencionó que es muy poco probable que las vacunas que se están ofreciendo en el mercado sean efectivas contra la nueva variante Omicron. Em, Sin embargo, pues algunas otras farmacéuticas han mencionado que se espera que se tenga una vacuna para enero. En general, la visión que a mí me deja y en lo que a mí respecta y bajo mi opinión, vuelvo y aclaro, es muy temprano para saber qué pasa con esta variante. Digamos que el mercado se pone bastante tenso ante cualquier anuncio, ante cualquier em, noticia negativa.
y tiene pues mucho sentido porque básicamente como que nos devuelve un poco a lo que estábamos viviendo a inicios de la pandemia, que es absoluta incertidumbre respecto a la vacunación, respecto a si habrá alguna posible solución. Y de hecho, este tema con esta variante es algo que ya veníamos esperando. Siempre hubo y siempre existió realmente el miedo de que eh, llegara una variante que no fuera, que pues que sobrepasara la inmunización de las vacunas y pues es lo que está pasando en este momento. En general y a pesar de mi perspectiva, el mercado está completamente negativo, hay que ir hacia esa senda, hay que ir hacia un mercado negativo en renta variable, es decir, positivo tal vez para algunas divisas que ahorita vamos a revisar, divisas refugio y también pues una que otra materia prima, sobre todo metales preciosos podrían hoy tener una buena oportunidad para ascender. A pesar de lo que se piensa y lo que usualmente está pasando, el índice de dólar hoy está cayendo en 0,74, una presión bajista eh, que aparentemente ya llegó a su máximo, o sea, el índice de dólar ya llegó a su máximo hace un par de sesiones y a partir de ahí lo hemos visto con bastantes debilidades. Por otra parte, el euro hoy comienza a apreciarse, recuperando un poco de las pérdidas que tuvo el día de ayer frente al dólar americano, sobre todo, ¿no? ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, como es usual, el petróleo Brent y el WTI también están a la baja frente a las perspectivas negativas de la economía que se presentan por esta nueva variante. Entonces, el mercado, digamos que ya es usual cómo reacciona. Y adicionalmente a eso tenemos activos refugio como por ejemplo el oro y la plata apreciándose bastante bien. El oro muy cerca de los 1800. mm, en general mantiene una perspectiva alcista el oro, por lo menos en un escenario de bastante incertidumbre. Muy negativo el escenario para el Brent y para el WTI. Y adicionalmente a eso, cabe resaltar que la oferta de petróleo de parte de la OPEP no llegó a lo que se tenía pensado. Entonces, digamos que por parte de este tema de la variante, y adicionalmente por un tema de oferta, pues los precios del petróleo están a la baja. ¿Qué tenemos hoy? A pesar de que el escenario es bastante incertidumbre en los mercados en general, pues las criptomonedas vuelven y nos sorprenden con un escenario que no es usual y se aprecian hoy en apreciaciones del 1% hasta el 8% para Ethereum, que está muy cerca de llegar a los $5, o pues bueno, está más cerca que en sesiones anteriores. Esto es lo que yo les mencionaba respecto al, pues a las criptomonedas, que a veces son mercados que no tienen mucho sentido en general, ¿no? Hay veces que sí van a favor de la tendencia bajista, hay veces que se salen por completo de este escenario, y como por ejemplo hoy, apreciaciones bastante positivas a pesar de que hay un claro negativismo en el mercado. Escenario de divisas, ¿qué me gustaría a mí revisar? Bueno, cómo está reaccionando el yen japonés. Está reaccionando bastante fuerte, está ganando un 0,80 frente al dólar americano. También lo vemos aquí con una variación casi que plana contra el euro que también le está yendo bastante bien. Y bueno, el dólar canadiense hoy se está depreciando dado la caída en los precios del petróleo, lo que significa que el dólar americano está fortaleciéndose. Entonces, digamos que por esa parte bastante interesante. La libra esterlina continúa su tendencia bajista, se está depreciando contra el dólar americano que está perdiendo bastante terreno y contra el euro que por el contrario sí le está yendo bastante bien, ¿no? Entonces en general una libra esterlina bastante debilitada, un yen japonés bastante fuerte. Teniendo eso en cuenta, yo creo que ya tenemos bastante información para irnos aquí a nuestro panorama de, de, de divisas. ¿Y que tenemos el día de hoy? Bueno, recientemente en la mañana se mandó una posible oportunidad de inversión aquí como punto mínimo en los 112,701, era nuestro stop loss. La operación creo que va a ser muy difícil que se abra durante el día de hoy. Ya aparentemente el dólar americano está respondiendo muy, muy, muy mal ante un escenario que usualmente pues es bastante alcista para él, ¿no? Entonces, haber perdido este último mínimo de 112,701, a mí me da la percepción de que probablemente podamos ver precios menores. En general, aquí yo qué haría, de un momento acá, pues primero vamos a tomar una vista menor. ¿Cuál es el siguiente nivel a vigilar? Por supuesto, este nivel de acá, 112,033. Vamos a ver si la evolución de los precios llega a ser lo suficientemente bajista para llegar aquí, 112,033. A partir de ahí yo sí tomaría una posición de rebote como la que señalé en la apertura.
del mercado que les acabo de mencionar, pero pues hasta entonces no. Dejaría evolucionar esta presión bajista y dejaría que el dólar americano trate de recuperar pues digamos que pues el movimiento negativo. La libra esterlina contra el dólar americano, la libra esterlina aparentemente está teniendo un movimiento bastante negativo, entonces la verdad hasta que no se comience a apreciar en general, yo no, yo digamos que también me mantendría reacio en esta operación. En general aquí tenemos una operación de compra para el estocástico. La última vez que marcó una operación de compra sí fue bastante interesante lo que creció el indicador. Estamos hablando de cerca de un 1,35 de crecimiento. La verdad es que sí está funcionando bien el indicador, pero lo que me hace un poco dudar es que estamos en una tendencia bajista. Entonces, para yo tener una posición alcista contra la libra esterlina, que podría suceder hoy con un dólar americano tan debilitado, primero me gustaría ver que se rompan los 1,36743. Eso me daría una buena opción para digamos que situar ya perspectivas en un balance alcista, y el siguiente nivel que me gustaría a mí ver romper sería 1,34,398. A partir de ahí, nuestro siguiente nivel de corrección podría, de un momento yo aquí, corrijo un poco aquí el indicador de Fibonacci. Tal vez Fibonacci funciona mucho mejor pues si va a favor de la tendencia, ¿no? Entonces medimos desde el punto alto hasta el punto bajo. ¿Cuál sería el movimiento correctivo que nosotros esperaríamos? Tal vez aquí entre la zona de los 50 y 38. Es decir, rompiendo los 1,34398, a mí me da toda la oportunidad de llegar a operar hasta los 1,35737, donde estaría el stop loss en 1,33743. Bastante que observar por ahora. Dólar americano se está debilitando bastante fuerte contra el franco suizo. Y en general pues tiene bastante sentido de alguna manera, dado pues los bajos precios o pues la gran debilidad que está enfrentando en general el dólar americano el día de hoy, ¿no? Em, ¿Dónde más podría observar oportunidades? Bueno, la verdad es que en este momento tomar una posición clara frente a este par de divisas no está tan clara. Digamos que aquí como para a manera educativa, lo que sí hubiese podido funcionar muy bien es esto. Por ejemplo, tienen ustedes este movimiento aquí, es un movimiento claramente alcista. Teníamos aquí fuertes pretensiones de movimiento a la baja, una vez, dos veces, tres veces. La operación de venta fue clarísima acá y se esclareció mucho más acá el día 24. Sí, el día 24. Entonces, básicamente, ¿yo qué tuve que hacer acá? Bueno, yo vi que perdió la directriz alcista, claramente. Vi que estuvo perdiendo los últimos mínimos. El estocástico me estaba señalando venta. Aquí era un buen nivel de venta. En este nivel de acá, se los voy a señalar. Como a manera educativa, era un muy buen nivel de venta. Ya teníamos un stop claramente claro, un stop loss acá. Stop loss, apertura, take profit, tres veces eso y ya lo estuviéramos recuperando. En este momento yo quiero ver cuál es la evolución de los precios, si llegamos a ser lo suficientemente bajistas para llegar a los 0,91, 0,92, o por el contrario hay una especie de pullback. Por ahora la tendencia es claramente bajista. Yo sí estaría muy pendiente de esto como para una operación de compra de muy corto plazo, sobre todo porque cuando los mercados son tan horizontales, tan verticales, perdón, o sea, cuando los movimientos son tan bruscos y en tan poco corto de tiempo, pues es muy usual ver un pullback a la dirección hacia arriba, ¿no? Euro dólar americano, clarísima la tendencia. Yo esto se los había marcado el día de ayer. Les dije, estamos en un claro canal bajista, pero teníamos unas fuertes pretensiones y por lo menos teníamos aquí un muy fuerte, y se los muestro. Em, bueno, no es tan sencillo mostrárselos porque el último nivel al cual llegamos no está como muy claro acá. Pero bueno, les había mencionado que había un clarísimo nivel de stop, perdón, de soporte acá en los 1,18852. Y además aquí tenía una señalización de una señal de compra
que una vez se salió del rango, pues hubiese podido funcionar muy bien. Y eso es lo que sucedió el día de hoy. Entonces, ¿qué tendríamos el día de hoy para tener en cuenta? O bueno, de manera didáctica ya. Em, Nosotros lo que hubiéramos hecho, digamos que en condiciones normales, es proyectar esta altura hacia arriba, ¿no? La altura del triángulo. Si quieren aquí, déjenme yo inserto una figura para que sea como más claro. O bueno, un triángulo creo que puede funcionar más. Em, canales, figuras. Triángulo. La altura de este nivel era la que yo tenía que estar vigilando. De nuevo, se las marco mejor. Esta altura de este triángulo era la clave a vigilar. Y de hecho, esa misma altura, que inclusive la podemos medir así de un momento. Aquí tal vez sería más claro. Esta altura de este triángulo que les estoy señalando es nuestro nivel objetivo. Y ese nivel de hecho ya se cumplió. Vean que aquí nosotros cuando salimos aquí a proyectar la altura, se cumplió aquí cerca de la zona de los 1.113.48. Yo lo que haría entonces en ese, como pues a manera didáctica, vuelvo y les digo, lo que se hace usualmente es, por ejemplo, tomar beneficios una vez se alcanza el nivel que se estaba esperando y cerrar la posición parcialmente. Es decir, dependiendo de su nivel de riesgo, yo por lo general, cuando la posición es como tan clara, cuando el mercado está muy a favor de una divisa o muy en contra de otra, pues yo lo que hago es como cerrar entre el 60 y el 70% y continuar con el 30-40% de la posición, ya pues ya teniendo resultados claramente, ¿no? Si yo aquí comienzo a ver que se pierde este último mínimo, tal vez ubicarnos por debajo de los 113. Vengan y ya se los menciono rápidamente. Ubicarnos tal vez por debajo de los 113.615 ya me daría a mí como una seria oportunidad para cerrar y para tomar beneficios de esa proporción pequeña de la operación de compra, perdón, que se tomó acá. Adicionalmente a eso, pues ya aquí tengo una señal de venta, ¿no? Muy clara. Eh, Adicionalmente a lo que les estoy mencionando, creo que sería pertinente agregar otros tipos de instrumentos, sobre todo en una sesión como la de hoy. Entonces vamos a agregar instrumentos interesantes que están tomando el día de hoy. Por ejemplo, aquí tenemos pues varias FX, varias de Forex. Tal vez una que llame la atención, creo que sería el dólar americano, dólar canadiense, por supuesto, interesantísimo. Entonces volvemos, modificamos nuestro gráfico blanco y negro. La vela bajista, por supuesto, va a ser roja. La vela alcista, por supuesto, va a ser negra. Perdón, verde. Verde. Y adicionalmente a eso, recordemos que esto no está organizado como un gráfico de velas. Aquí arriba, velas japonesas. Y en teoría, ya debió haberse modificado. Ya, listo. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, una clara tensión alcista. El canal últimamente ha sido, pues, el movimiento es alcista, ¿sí? Hemos estado a favor del dólar americano ya desde hace un tiempo, pero el dólar canadiense, gracias a los altos precios del petróleo que a veces se han situado bastante claros, pues se ha mantenido en ese canal. Aquí que hay que vigilar los últimos niveles de alcistas, ¿no? Entonces tenemos aquí un nivel claramente. Ese sería, este que estoy señalando sería como nuestro nivel de techo, ¿no? ¿Cuál es nuestro nivel de soporte? Acá y acá. Es como el rango en el que se ha situado la cotización, es claramente. Tenemos un movimiento aquí en zigzag, subida, bajada, subida, bajada, subida. Y probablemente este sería un muy, muy, muy buen movimiento bajista. En operaciones de corto plazo podríamos seguir esta tendencia y de seguro que si pongo el estocástico me está señalando una señal de venta. Vamos a ponerlo rápidamente. Sí, aquí hay una clara señal de venta, aquí para que tengan en cuenta, acá y acá. Entonces, si se dan cuenta, la señal de venta es clarísima. ¿Podríamos seguirla? Claro que sí. Podríamos abrir a precios actuales, stop loss tal vez en sí, 1.27898. Esta sería una buena oportunidad. Tal vez llegar aquí a take profit de 1.27866, teniendo en cuenta que
pues el dólar americano está bastante negativo en la sesión de hoy y que las últimas velas, a pesar de que el dólar canadiense también estaría perdiendo terreno, el dólar americano está aún peor. Otro activo que me gustaría seguir, de un momento, bueno, FX Majors ya lo seguí. FX Minors, creo que vale la pena hacerle un seguimiento a dólar australiano, dólar americano, y yo creo que con este cerraríamos el seminario del día de hoy. Y sobre todo coloco este porque es uno de los que más se ha movido durante la última sesión. De un momento. Aquí estamos en gráficos de 1 hora. Bueno, primero me modificar rápidamente que la vela que quiero alcista sea de color verde. Verde, la vela bajista quiero que sea de color rojo. Y el esquema de color quiero que sea black and white. Listo. Aquí pongo que velas japonesas. Y listo. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Clara tendencia bajista. Digamos que no hay discusión. Mm, de momento es una cotización bajista que ya lleva bastante tiempo. Podría hablar de un mes inclusive así. Déjenme acá y lo modifico un poco. Aquí es como que bastante claro el movimiento bajista. Em, sí, el movimiento es como que claramente muy bajista, como que no hay mucha discusión en eso. Tal vez donde se podría extender sería acá. Ven, es que lo estoy acomodando para que sea lo mejor posible. Listo. Esa es nuestra directriz bajista, es una directriz que básicamente nos ha indicado que el dólar americano se ha situado bastante fuerte contra el dólar australiano, pero en las últimas sesiones el dólar americano estaba bastante debilitado en los últimos minutos. Entonces cabe la oportunidad de ver mejores precios, por supuesto. Déjenme a mí rápidamente aquí vuelvo y modifico esto que se reinició. Listo. Entonces, claro, movimiento alcista a favor del dólar australiano. Em, en lo personal, no sé si podríamos llegar a superar este nivel e irnos a niveles superiores. Es una directriz bastante importante que cumplir. Em, pero pues yo que les mencionaría, yo creo que mi nivel de tolerancia sería más o menos en este nivel. Si nosotros llegamos a 0,71793 y seguimos con fuente de protecciones al alza, podríamos fácilmente seguir esa tendencia alcista. Aquí lo mismo. 0,71543 es un claro movimiento que se ha superado, pero pues aún me falta ver todo este recorrido. De aquí a acá es un recorrido bastante interesante, que es básicamente 0,71%, que pues aún le falta por la cotización por resolver, ¿no? Entonces, aún digamos que pendientes en cuanto a este gráfico. Creo que las principales oportunidades están tal vez en el yen japonés, dólar americano, como se los mencionaba, y la libra esterlina aún le falta niveles máximos, niveles mínimos que ir rompiendo para que se active esta señal de compra claramente. Eso es todo por el día de hoy. Espero que tengan una jornada muy rentable y que sigan pendientes pues a nuestros diferentes canales de inversión. Un saludo a todos y que tengan un muy buen día. Hasta luego.